¿Puedo grabar? Y ahora sí. Bienvenido a la clase del día de hoy, la clase del 05 al 07. Hoy día vamos a ver, bueno, la clase pasada hicieron ustedes el ensayo, ¿cierto? Y la clase hoy día vamos a revisar un par de preguntas, si es que tienen dudas. Vamos a revisar principalmente de la parte de física común, que es lo que vamos a alcanzar probablemente, porque son hartas preguntas, así que vamos a eso. Y también quería corroborar como, sé que 8 de ustedes dieron el ensayo. Entonces, aquí vamos a ir viendo cuáles fueron las respuestas, si acertaron, cómo lo hicieron, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también les voy a dar las claves para que lo puedan revisar en sus casas, si es que están motivados, lo revisen en su casa. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a eso, vamos a revisar. Voy a dejar esto por acá, aquí. Ya. La pregunta 19. O primero decir qué preguntas tienen dudas, si alguna les quedó como más como complicada, no sé, no cacharon tanto. Me dijeron pues, que la parte de electricidad, ¿cierto? Pero eso lo pudiésemos ver al final si queda tiempo. Anastasia. Bueno, Es que la verdad yo voy atrasada con la clase, profe, así que por eso como que no, ya, no quería decir. ya sí, no te preocupes. O sea, está bien, pues, está bien decir como no, profe, no sé. Eso está bien también. Entonces vamos una por una. Vamos a ir viendo cuál es, y la idea es que participen los dos. Entonces, em, vamos a eso. La 19 dice, a continuación se presentan 5 perfiles temporales de onda y nos preguntan cuál de ellos tiene la mayor frecuencia. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas ondas, ¿sí? Nos dicen cuál tiene mayor frecuencia. ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor frecuencia? Les pregunto. ¿Y por qué? Si pueden contestar en el chat también no hay problema. La A. ¿Ya? ¿Y por qué la A? Claro. Sí. Sí, aquí lo que había que analizar era simplemente lo que dice Francisco. Al final es como revisar este numerito. Al final el menor número, si se dan cuenta, la A tiene ese menor número, ya porque todos son mayores que 2. Y al final te está diciendo que en 2 segundos, claro, tiene la misma cantidad de oscilaciones que, por ejemplo, que hace la B en 4 segundos, o la D en 12 segundos, o la C en 8 segundos, y así. ¿Sí? Entonces, por eso tiene mayor frecuencia. Y recuerden que la frecuencia es 1 partido en el periodo. ¿Ya? También eso que es importante. Y el periodo es literal la distancia como de una oscilación. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación se pudiese destacar que a periodos chiquititos, ¿qué pasa? La frecuencia es alta, ¿sí? De esta ecuación. Y de periodo grande, periodo grande me refiero como una distancia, esa distancia que marco en rojo grande, frecuencia mayor. ¿Ya? Más que nada recordarlo. Entonces, claro, era la A. ¿Ya? Muchos de ustedes la contestaron bien. De hecho, 5 de ustedes la contestaron bien. Así que eso está bueno. ¿Ya? Y los otros 3 pusieron la E. ¿Ya? Y la E, claro, era al contrario. Lo analizaron de forma contraria. De hecho, esta es la que tiene menor frecuencia. Ujú. La 20 no la vamos a revisar porque tiene que ver con ondas sísmicas. Ya es materia que vamos a ver en un futuro. Entonces no la vamos a revisar. ¿Ya? La 21. ¿Cómo hicieron la 21? Ah, y la otra es la A, la 20 es la A. Ya por si la quieren revisar con en otro momento. Eh, la 21, aquí me respondieron algo. Pusiste la A. Ya 4 oscilaciones en un segundo. ¿Ya? Eh, ya, pues, ¿y Anastasia? La B pusiste. Ya, Yo, esa es la 21, ¿no? sí es la 21. Ya. La estoy leyendo, es que no me acuerdo, pero si la leo como que ahí me acuerdo un Sí. poco. Ujú. Ah, y puse la
una oscilación cada 4 segundos. La B también. Ya, buenísimo. Sí, están en lo correcto. ¿Por qué? Es lo que les decía como de esta ecuación que es que el periodo es de 4 segundos, ¿cierto? Nos están diciendo que el periodo es de 4 segundos en una onda mecánica. Lo que quiere decir que si nosotros graficamos una onda en una oscilación, literal, voy a hacerlo con azul. Esta distancia, ya, esto está en el tiempo, ya, en segundos. Entonces, una oscilación es en 4 segundos. ¿Sí? Eso todo. Entonces, al final, eso nos indica el periodo. ¿Cuánto se demora en hacer una oscilación? Si es que una onda que depende del tiempo en el eje X, ¿ya? O bueno, o se traslada en el tiempo al final. Entonces sería la B. Ya están los dos en lo correcto, así que bacán. La gente que respondió? La mayoría respondió entre la A y la B. Ya, así que al menos tres pueden haber sido ustedes dos que hayan respondido ahí correctamente. Ahora, esto, la pregunta 22 dice, la figura muestra una lupa donde se muestra el eje óptico y F corresponde al foco de la lupa. ¿Ya? Entonces está una lupa que es una lente del estilo así, que sabemos que la lupa se comporta, tienen esta forma, ¿cierto? Incluso si nosotros nos acercamos y vemos una lupa de cerca, va a tener como las caras como curvadas por esta zona de acá, ¿sí? Entonces tiene ese tipo de lente, ¿ya? Entonces si llega un rayo que es paralelo al eje, las se dicen por acá. Siempre que llega un rayo paralelo y tiene este tipo de lente, este rayo se va a refractar, ¿cierto? Hacia el foco. Siempre va a pasar esto, va a hacer esto. Va a pasar justo por el foco, o me equivoqué. Pero se entiende, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Siempre que viene paralelo, se refracta por el foco en este tipo de lente. ¿Ya? Esto es súper importante. Aquí creo que, a ver, vamos a ver. Es la 21. Ah, la 21 la tuvieron todas buenas. Qué buena. Ya me había confundido. La 20 es la de los terremotos, que eso no lo habíamos visto. Entonces la 21 está todo correcto. Todos lo tuvieron buena. Así que bacán. Ya, la 22, la mitad de ustedes aproximadamente contestó bien. Ya que era la letra A. Así que eso. Para que no sé si tienen dudas con respecto a esto. No, ahí me quedó claro. Ya, sigamos. La 23 dice, ¿qué se obtiene del cociente entre la rapidez de propagación de la luz en el vacío y la rapidez de propagación de la onda en el medio X? Ya esto es literal un cociente, una fracción, donde dicen entre la rapidez de propagación de la luz en el vacío en el medio. ¿Ya? Entonces, si no me equivoco, es C en el vacío respecto a cómo se mueve. Y esta es una ecuación típica. Ya, de hecho, es la ecuación del índice de refracción. ¿Ya? Entonces, es una ecuación conocida, ¿sí? Y en este caso sería la C. Ya, por eso más que nada. Porque una ecuación que al final deberían saber. ¿Ya? Quizá, claro, no hacer los cálculos, pero sí conocerla. Esta sería la velocidad de propagación de la luz en el vacío y esta sería la velocidad de propagación de la luz, ¿cierto? En el medio. En un medio X, da lo mismo el medio. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya. A ver, tengo una pregunta acá. Sí, dice. Nice. Continuando, en la 24, ya está un poquito más larga. Dice, se realiza un experimento, el cual consiste en dejar caer una gota de agua cada 0,5 segundos en un recipiente que también contiene agua. Ya, entonces tenemos un recipiente, ¿cierto? Que va cayendo una gota, ¿ya? Y se registra el tiempo que tarda el primer frente de onda en llegar al borde. Es decir, no sé si han visto
caer una gota en un vaso de agua y como que se empieza a expandir de alguna forma. ¿Está llegando alguien? Aquí. Bueno, eso pasa. Entonces cae la gota y se crea un nuevo frente de onda y eso se empieza como a generar una onda por el costado. Ya si lo vemos como desde arriba sería algo así. Este sería el vaso, cae la gota en este punto y empieza como a haber una onda del estilo, como hacia los lados. ¿Cierto? Este pico. ¿Ya? Entonces esto lo hacen, cae la gota cada 0,5 segundos. Y dicen luego la experiencia se repite, solo que ahora en vez de caer cada 0,5 segundos, empieza a caer cada 1 segundo. ¿Ya? Para sorpresa de los estudiantes que realizaban la experiencia, el tiempo que tardó el frente en llegar al borde fue el mismo que en ambos casos. Ya entonces se demoraban en expandirse, por así decirlo, el mismo tiempo al final. ¿Sí? Independiente de cuántas veces caía, cuántas gotas caían por segundo. Dice, ante estos resultados, el estudiante 1 señala que la rapidez de propagación de la onda no depende de la frecuencia de ella, mientras que el estudiante 2 señala que si se cambia el agua por otro material, el tiempo que tardará en llegar al borde debería cambiar. Entonces, en base a esto, bueno, proponen dos cosas, ¿cierto? Y hay que decir que eh, el estudiante 1 realizó qué con respecto al estudiante 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿O qué contestaron? ¿O qué piensan ahora? Quizá cambiaron su alternativa. La E creo que puse. Una conclusión mientras que el estudiante 2 una inferencia. Yo igual puse la E. Ya, sí. De hecho, sí. Es esa. Es literal, el alumno 1, el estudiante 1 dice eh, que al final como que la rapidez de la propagación de la onda no depende de la frecuencia, ¿cierto? De ella. Y es una conclusión. Y el estudiante 2 dice que hace una inferencia, ¿ya? Y aquí destacar como la diferencia más que nada como entre una inferencia y una hipótesis. ¿Ya? La diferencia es cuando uno dice algo, ¿cierto? En base como a partir de ciertas premisas, ¿cierto? Que pueden o no ser verdad, ¿ya? Y en cambio la hipótesis es una proposición, ¿cierto? También una propuesta, que tampoco sabemos si es real o sabemos si va a ser así, pero establece ciertas relaciones, ¿ya? En este caso como que el tipo, el estudiante 2 se saca como una premisa, así como de otro material, así de algo muy X, que al final el tiempo tardará, que cambiaría el tiempo que tardará en llegar al borde, ¿ya? El frente a onda. Entonces sí, era la E, ¿ya? Si lo veo acá, es la 24. La mayoría contestó la E, así que está perfecto. Ujú. Ya. Aquí se pone interesante, bueno, para mí se pone interesante, ¿no? No sé si dice, un camión arrastra una caja grande, ¿cierto? Este camión arrastra una calle de Santiago, mediante una cuerda la cual ejerce una fuerza horizontal sobre la caja. Tanto el camión como la caja se desplazan con velocidad constante de forma horizontal. Por lo tanto, ¿cuántas fuerzas actúan sobre la caja? Si yo voy a hacer la caja acá, ¿ya? Yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo que al final la caja tiene peso, ¿cierto? Tiene una masa y si hay una fuerza, peso. Vamos a poner P, ¿ya? ¿Alguna más? Cuatro pusiste tú. ¿Cuáles son las cuatro? Arrastre, roce, gravedad y peso. Ya. Entonces lo que dice él, claro, lo que dice Francisco es peso, ¿cierto? Habla sobre un roce, vamos a ponerle R. Habla sobre una tensión. Espérenme, déjenme revisar. Una tensión, ¿cierto? ¿A eso te refieres con arrastre, no? Ya, una tensión al final de la cuerda.
Y también tiene una gravedad, 1, 2, 3, 4. El peso, arrastre, roce, gravedad. Ah, pero la gravedad, ojo, no es una... La gravedad es una aceleración. Ya ahí hay que hacer cierta distinción. La gravedad no, al final, la gravedad es una aceleración y, y con la masa al final que se genera esta fuerza de gravedad al final. Ya, pero que al final el peso, perdón, el peso. La aceleración de gravedad es otra cosa. Ya, entonces, bueno, tenemos estas tres que dijo Francisco, pero además hay dos más. ¿Cuáles son los otros dos más? Tenemos una fuerza normal, ¿ya? Que recuérdense que le explicaba que siempre que hay un objeto puesto en un sólido, ¿ya? Siempre va a tener una fuerza que es contraria e igual a la del peso, que se llama fuerza normal, ¿ya? No te preocupes, Francisco, está bien. Sí, estamos como para eso, para aprender. Ya, entonces, y eso hace que los objetos, por ejemplo, no se hundan o, o no empiezan a levitar así por la vida. Esas dos fuerzas son iguales. Y además tenemos una fuerza que al principio yo no la veía, ¿eh? ¿Ya? Pero, porque uno, bueno, pero hay una fuerza del efecto del viento, por ejemplo, ¿ya? Que impulsa esta cuestión hacia atrás, porque aquí en ningún momento nos dicen, oye, aquí ignora el efecto del viento, por ejemplo. Entonces, claro, hay una fuerza de, por ejemplo, ya pongámosle V, ya que va a ser el efecto del arrastre del viento, ¿ya? Entonces ahí estarían las cinco fuerzas que están en este caso. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Me parece, dice. Ya, perfecto. Entonces eso. Hola Miguel, hola Leonor. Eso sería. Cualquier cosita me van diciendo, ¿cierto? Estamos revisando la prueba del día de hoy. Eso, sería la alternativa A, ¿ya? Y muchos de ustedes, de hecho, contestaron la letra B. La mayoría de ustedes contestaron la que eran cuatro. Yo también debo confesar que al principio vi cuatro y después dije, ah, pero ¿y el viento? Y el viento también hace una fuerza, ¿ya? No siempre lo anulamos. Ya por lo general los ejercicios de física como más de media o de quizá primer año de universidad, son eso, como que asumimos ciertas cosas que se hacen, son nulas, ya como el efecto del roce o qué sé yo. Ya, entonces, vamos a la 26. Este también es interesante. Dice, gracias a la acción de una grúa, una viga metálica sube, ya con velocidad constante, eso es súper importante, con velocidad constante, desde el suelo hasta el piso 12 de un edificio de construcción. Respecto a esta situación, ¿es correcta afirmar? Entonces ya, tenemos una grúa, ¿cierto? Que está levantando una viga y va a velocidad constante. Eso está subiendo a velocidad constante. Eh, dice, la aceleración del cuerpo es nula, al igual que la fuerza del peso, la fuerza de peso. Para haber tenido física solo en primero y segundo te viola. Sí, pues sí, estamos para aprender, así que tranqui. Eh, eso, al final como que, ¿cuál pusieron ustedes? ¿Cuál creen que es? Les doy su tiempito para que puedan leer. Ya. No se le ocurre, chiquillo. Creo que no. No importa. Ya vamos a verla juntos. Em, ya, como dice, esta viga está levantando, ¿cierto? Una viga y la está subiendo al piso 12 y dice que va a velocidad constante. ¿Qué significa que vaya a velocidad constante? Cuando la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración?
la aceleración es cero, ¿ya? No se está acelerando, estamos en velocidad constante, ¿ya? Entonces, como la aceleración es cero, el cuerpo como no está siendo acelerado al final, está como en equilibrio, por así decirlo. Entonces, al final, lo que podemos destacar de acá es que la suma de las fuerzas que actúan sobre la viga es cero, ¿ya? Porque claro, la viga no está siendo como acelerada, no hace ningún sentido. Va a velocidad constante, ¿sí? Entonces, esa sería como la respuesta. Claro, lo. No me quedé pegado, ¿cierto? Creo que no. Bueno, ya, pero se entendió que al final la clave estaba como en la velocidad constante. Sí, sí. Ya, perfecto. Ya, sigamos a la siguiente. Entonces, cualquier duda me detienen nomás. Ya, no hay problema. Sigamos con la otra. ¿Qué pregunta? Estaba grabando. Ya, perfecto. La 27 dice: un bloque de masa de 20 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. Entonces, si hiciésemos un esquema, tenemos un bloque de masa de 20 kilos, ¿cierto? Se encuentra en reposo, ya está sobre una superficie horizontal. Tenemos el coeficiente de roce cinético, ya en mu k, pongámosle, es de 0,2, ¿sí? Y el coeficiente de roce estático es de 0,35, ¿ya? El coeficiente de roce estático lo ocupamos cuando el objeto se encuentra en un estado así estático, ya, y el cinético cuando este se está moviendo. Ajá, o sea, no sé, está siendo movido, por ejemplo, hacia allá. Y ahí se está como va a cierta velocidad. Eh, dice, entonces tenemos esos dos valores y después nos dicen, considerando que la magnitud de la aceleración de gravedad de 10 metros por segundo, o sea, nos dicen que la gravedad es 10, entonces y hay una fuerza paralela de 85 newton. Ujú. Entonces la magnitud de la fuerza de roce que actúa sobre el bloque es, ya, recuerden que una fuerza de roce que actúa en el otro sentido al final del movimiento. Vamos a ponerle aquí FR. ¿Alguien sabe cómo calcular esto, cierto? No se acuerda. No importa. Entonces tenemos este bloque, ¿cierto? Que está siendo impulsado con esta fuerza de 85 newton que está acá. Y esta de fuerza roce, claro, es contraria al final al movimiento, porque sabemos que se está moviendo en ese sentido, donde están los 85 newton. ¿Ya? Si es que se está moviendo. Entonces, esto tiene una fuerza peso, ¿cierto? Llamémosla P, y tiene una fuerza normal, ya como le explicaba, llamémosla N. Entonces, hay una ecuación que habla y relaciona la fuerza normal ya con la fuerza de roce. Tenemos que Fr va a ser igual a el coeficiente de roce por N, ¿ya? Entonces, eh, primero, ¿qué coeficiente de roce creen ustedes que deberíamos estar ocupando? ¿El cinético o el estático?
Deberíamos estar usando el cinético, ya que serían 0,2. ¿Por qué? Porque al final estamos siendo impulsados por esta fuerza de 85 newton que promueve el movimiento al final del bloque. Entonces, usaríamos los 0,2, ya usaríamos esta de acá, no la estática, ¿sí? Coeficiente rosestático. Y ahora bien, para calcular el n, nosotros sabemos que n, que es la fuerza normal, es igual a la fuerza peso. Entonces, lo voy a hacer por acá arriba. Como P es igual a n, ¿ya? Y P, ¿cómo lo calculamos? Sería la fuerza de gravedad por la masa, ya que una fuerza, el peso, ¿sí? Gravedad por masa, la aceleración de gravedad por masa. Esto va a ser igual a qué? A 10, que es la gravedad, por 20. ¿Y 10 por 20 cuánto es? 200. Ya son 200 newton de peso. Por lo tanto, eso es P, y como P igual a N, N igual a 200. Entonces ya tenemos N. Y FR va a ser igual a 0,2 por 200. ¿Y cuánto es eso? Son 40. ¿Ya? Entonces sería la letra B. Ahí está. Porque al final esta multiplicación se obtiene como sacando el 20%, que está representado con este 0,2, de 200. ¿Y el 20% de 200 cuánto es? 40. Entonces así se resuelve la multiplicación de forma sencilla, rápida. O si no, tendrían que empezar a multiplicarlo término a término. Sería un poquito más tedioso. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no se entendió, lo puedo explicar de nuevo. O si algo que no entendieron específico, me dice. Mm. Ay, perfecto. Gracias. Gracias, Anastasia. Entonces borramos y sería esa la alternativa. Ya, muy difíciles las preguntas, chiquillos. Piensan que está como muy complicado. 27, vamos a ver los 27, ¿cómo les fue? Oh, los 27, cero respuestas correctas. Nadie pudo hacer la mayoría lo omitió. Bueno, ahora ya saben hacerlo, así que eh, ya se pueden manejar con eso. Y ya. Vamos con la 28. Ya, qué poquito. Era de la 19 a la 36, pero es como hasta la 33 nomás, porque eh, las otras son de electricidad que las podemos ver también, ¿ya? Porque Francisco quiere revisarla. Entonces, sigamos. Ya, la 28 dice sobre una caja que se ubica sobre una superficie horizontal, ¿cierto? De roce despreciable, ya no hay roce en este caso. Se ejerce una fuerza de magnitud F que forma un ángulo alfa, ¿ya? Tal como muestra la imagen. Respecto al horizontal, claro. La caja inicialmente se encuentra en reposo y se registra la aceleración que adquiere luego de que la fuerza actúa sobre ella. Esta experiencia se repite modificando solamente el ángulo alfa con el cual se ejerce la fuerza. ¿Sí? Entonces tienen este cuerpo, ¿cierto? Y este cuerpo se le aplica una fuerza F, ¿ya? Pero esa fuerza F, bueno, y claro, cada vez que se aplica la fuerza F con un ángulo respectivo, se obtiene la aceleración que obtiene el cuerpo, ¿sí? Entonces van variando el ángulo, van moviéndolo, y van viendo cómo se va acelerando, dependiendo del ángulo. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes hipótesis se puede corroborar o refutar a partir de esta experiencia? La A dice, la aceleración adquirida por un cuerpo depende de la masa de él. No, eso no. O sea, sí lo podemos deducir, pero no necesariamente de este experimento. ¿Ya? Porque claro, sí dependen. Se podría decir que sí depende, se podría.
de alguna forma. Después dice, la aceleración adquirida por un cuerpo depende de la superficie sobre la cual se ubica. No tenemos roce. Entonces, no debería ser un problema, un inconveniente. La aceleración adquirida por un cuerpo depende del peso del cuerpo. No. ¿Por qué? Porque al final recuerdan que la fuerza de roce está asociada con el peso, porque el peso es igual a lo normal. Entonces ahí podemos relacionarla, pero en este caso, como no hay roce, no tenemos eso. Después dice, la aceleración adquirida por un cuerpo depende del grado de inclinación de la fuerza ejercida. ¿Ya? Y esa debería ser, ¿o no? ¿Que es lo mismo que yo? Eh, es la D, ¿ya? Es por eso, porque al final como que van variando el ángulo alfa y van aplicando la fuerza dependiendo de alfa y van obteniendo la aceleración. Entonces al final eso es lo que obtienen del experimento. Eso es lo que están como en realidad refutando o corroborando, ¿cierto? De esta experiencia. ¿Ya? Entonces sería la letra D. Ahora, esta también me gusta a mí, me gusta mucho. Dice, una de las formas gracias a la cual se propaga el calor se conoce como convección. ¿Ya? ¿Cuál era la convección? ¿Alguien se acuerda? La convección es la transferencia de calor, ¿cierto? Ah, Anastasia, sí. Corriente de aire, ¿no? Sí, por una corriente de aire. Por ejemplo, si nosotros estamos a una cierta temperatura y uno llega un ventilador, nosotros traspasamos calor al aire y por eso nos enfriamos. ¿Ya? Entonces eso sería convección. Así que bien, muy bien. Em, entonces, claro, en las corrientes de convección el fluido que sube, ya, o sea, al final, bueno, es que existen distintos tipos de convección, ya, pero eso no lo analizamos acá. Ya existe una convección que es forzada, ya, que es la que les comentaba recién, que al final, por ejemplo, un ventilador, que literal es forzado, de aire forzado, que se fuerza por el ventilador, eh, nos provoca que nos enfriemos, ¿cierto? Que liberemos calor al ambiente. También pudiese ser una convección natural. Es, por ejemplo, cuando nosotros dejamos un objeto sobre cualquier lado, y este se empieza como a enfriar, ¿ya? Eso es convección. Y ese efecto se produce por el cambio de densidad que ocurre en el fluido que rodea el cuerpo, ¿ya? Entonces, al final, como que lo importante acá es que saber cuáles son los fluidos qué pasa con los fluidos, ¿ya? Entonces, el primer inciso nos dice mayor densidad que el fluido que baja. Ujú. Entonces, el fluido que sube, ¿cierto? Dice que tiene mayor densidad que el fluido que baja. Imposible. ¿Por qué? Porque al final los que tienen menor densidad suben. Los fluidos que tienen menor densidad suben. ¿Ya? Igual son los fluidos que suben cuando un fluido está más caliente. ¿Ya? Todos los fluidos calientes suben, pero porque tienen menor densidad. Entonces, en mayor temperatura que el fluido que baja, sí, por algo sube, porque al final está a mayor temperatura. ¿Ya? ¿Y es menos tenso? Sí. Entonces sería 2 y 3. Ya sería la letra E. ¿Ya? Creo que me expliqué, ¿no? Sí, profe, todo Ya, claro. perfecto. Démosle con la 30. ¿Ya? La 30 dice lo siguiente. Esto es de calcular cosas. Dice, a 100 gramos de una sustancia, em, bueno, este hasta más. 100 gramos de sustancia que inicialmente estaba en estado sólido a menos 20 grados Celsius. O sea, si nosotros analizamos el gráfico, esta sustancia que está acá
está en este punto, a 20 grados Celsius, está en estado sólido. ¿Ya? Se le suministra calor de manera uniforme. Se le suministra calor de manera uniforme. ¿Sí? Sube. Entonces llega un punto donde este sólido se empieza a transformar en líquido. ¿Ya? Entonces, esta zona que está acá es la zona, como por así decirlo, de transición entre sólido y líquido. ¿Ya? Y en este punto donde termina la recta es donde ya está totalmente líquido. ¿Ya? Y empieza a subir la temperatura de nuevo, hasta por ejemplo llega un punto, y en ese punto, si está plano, es porque en este punto que se ve acá es donde empieza a pasar de líquido a gas. ¿Ya? Y cuando ya está totalmente como gas, empieza a subir de nuevo. ¿Sí? O pudiese ser algo así. Y creo que llega a tu límite. Ya no es que uno empiece a subir así como escalerita hasta el infinito, sino que tiene un límite. ¿Ya? Entonces así funcionaría. ¿Cómo se llamaría este calor que se aplica en esta zona? En esta zona que está acá, es el calor latente. ¿Ya? Este es calor latente. Y es el calor que al final es necesario para el cambio total de fase. El cambio total de fase de algún cuerpo. Y en esta zona de acá, se llamaría calor sensible. Ujú. Entonces, ya en base a eso, nosotros tenemos claro que tenemos el caso para 100 gramos. ¿Ya? Entonces nosotros queremos el caso donde queremos conseguir 20 gramos. ¿Sí? Y también nos dice que esta sustancia se encuentra en estado sólido, ¿cierto? A 98 grados Celsius. O sea, está en estado sólido en esta zona de acá. Es aquí, perdón. Y empieza como a hacer fusión. Ya empieza como a pasar de sólido a líquido. Entonces, eso, nos piden cuántas calorías se requieren para fundir 20 gramos de esta sustancia si se encuentra en estado sólido a 98 grados Celsius. ¿Cómo lo harían ustedes? Les puedo dar una pista. Existe una ecuación que es Q igual a M por L, llamémoslo. L de F. L de fusión. Entonces, con esa ecuación se podría hacer. Profe, la verdad yo no entendí cómo hacer en el ensayo tampoco. Como que no sé si, no entiendo cómo leer el gráfico también. Ya, vamos de nuevo. Dame un segundo. Ujú. 11:40. Ya. Lo vamos de nuevo. Analicémoslo de nuevo. Entonces, lo primero de destacar del gráfico es que estamos comparando el Q con respecto el Q que es el calor, ¿cierto? En caloría, con respecto a la temperatura. Ya lo primero que ustedes tienen que ir a ver el gráfico es como que estamos comparando. ¿Sí? Entonces, esta es la temperatura del cuerpo y esta sería el calor que se le está aplicando. ¿Ya? Si se dan cuenta, la temperatura del cuerpo en el eje Y depende al final del eje X. Y el eje X es del calor que se le está aplicando. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Siempre darnos cuenta que, claro, en el eje X, por así decirlo, está la variable que es independiente. ¿Ya? Y el T, la variable que depende de cuánto calor nosotros estemos aplicando. ¿Sí? Eso sería lo primero. Luego, si nosotros sabemos que 100 gramos de una sustancia, ¿cierto? Inicialmente está en un estado sólido a 20 grados Celsius. O sea, si nosotros nos vamos a este punto,
En este punto, ¿qué estado estamos? Estamos en estado sólido, ¿cierto? Entonces, empieza a subir de a poco la temperatura interna del cuerpo mientras nosotros le vamos aplicando más calor, ¿ya? Y esta tiene una relación lineal, si te das cuenta es como, es una recta. Entonces llega un punto, bueno, y todo este calor que nosotros aplicamos en esta zona de acá se llama calor, eh, calor sensible, ¿ya? ¿Qué es el calor que se aplica hasta que se llega al punto donde comienza el tema del cambio de fase, ¿ya? Entonces llegamos a este punto que está acá, y aquí empieza el estado del cambio de fase, se empieza a cambiar de fase. O sea, empezamos, aquí dejamos de estar sólidos en este punto y empezamos a hacer líquidos y sólidos. Empieza a ser como una mezcla entre líquido y sólido, ¿ya? Hasta que llega hasta este punto de acá. Y en este punto de acá ya es totalmente líquido, ¿sí? Y si se dan cuenta, en esta zona de cambio cambio de estado, se mantiene la temperatura constante, que es 98 grados Celsius. Llegado al punto llegado a este punto que le acabo de señalar, empieza a subir de nuevo la temperatura interna del cuerpo porque empezamos de nuevo a aumentar el calor, ¿ya? Hasta que llega un punto que y aquí no sabemos qué pasa. Y aquí podemos decir que pasa cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama el calor que está en esta zona de acá? Es el calor latente. Este es el calor sensible, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, eso es lo primero, para analizar el gráfico. Ahora, ahora voy a borrar un poquito. Eh, tenemos la siguiente ecuación, po. La siguiente ecuación que es Q igual a M por LF, ¿ya? Que es una ecuación que está por acá. Mira, vamos a verla juntos. Acá. Esta ecuación que está acá. Entonces, calor latente, Q sería el calor necesario para que el cuerpo pase de sólido a líquido. Ese sería, ese sería el calor latente. Demos un segundo. Em, acá está mejor definido arriba. El calor necesario para que 1 kilogramo de material pase totalmente de sólido a líquido se llama calor latente de fusión, ¿sí? Ojo que es en 1 kilogramo. Entonces, si nosotros tomamos este LF, que sería el calor latente de fusión, y lo multiplicamos por su masa, al final vamos a tener como el calor necesario para que un sólido, sea la masa que sea, pase de sólido a líquido, ¿ya? Con el calor latente de fusión, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo haríamos el ejercicio? ¿Cómo creen ustedes que? ¿Dónde estamos? Acá. Sería 98 grados Celsius igual a 20 por LF. Ojo, este Q es calor, no es Ah, temperatura, y era temperatura. es calor. Ambos son calor, este también es calor, pero este LF es calor por unidad de masa. O sea, perdón, es calor en 1 kilogramo, para que pase. El otro es como en todo, así, literal el calor necesario para pasar de un estado a otro. Entonces el calor sería 8400, ¿no? Claro, en este caso igual no nos dan el calor, ¿ya? No Sí. nos dan el calor específico, el calor latente o sensible, no nos dan eso. Y para calcular el F habría que los 20 gramos, ya que ese es por... El F había dicho que era calor por kilogramo, ¿no? El LF es cuánto calor se necesita para pasar de un estado a otro, en este caso de sólido a líquido, de una sustancia que tiene 1 kilogramo, específicamente uno, ¿ya? Ese es el F. Ya. ¿Se entiende?
Sí, entonces habría que transformar gramos a kilogramos, digo yo, ¿no? Sí, es que también es que lo podéis trabajar como kilocalorías, ¿cierto? Partido en kilogramos o calorías partido en gramos. ¿Ya? En este caso, como tenéis calorías y gramos, trabajan calorías partido en gramos. Ya que al final, yo creo que créeme que te van a salir más fáciles las multiplicaciones o las divisiones. Que porque si no tendréis que pasar a números decimales y es más complejo. Sí, es más. Sí. Entonces, em, como aquí nos dan el Q y lo voy a orientar, ¿ya? Lo voy a hacer con ustedes. Podemos tener este LF que aplicaría para la sustancia, ¿cierto? Para un kilogramo de la sustancia, o para X gramos, bueno, sí, para un kilogramo, como dice la definición. Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? Tendríamos que despejar Q partido en M va a ser igual a LF, ¿sí? Entonces tenemos Q, tenemos M y obtenemos LF, ¿ya? Pero aquí hay que destacar algo súper importante, es que este Q no es eh, de este punto a este punto, no 84, o sea, 84.000. O sea, perdón, 8.400, no 8.400, porque si no estaríamos considerando el calor que se aplica de que es sólido, se calienta, hasta que llega a este punto. Nosotros queremos únicamente el calor que se aplica desde que empieza a ocurrir el efecto de cambio de fase. Entonces tendría que ser esta distancia, ya que podemos llamarla X. ¿Y cómo tenemos X? ¿Alguien sabe? X se obtiene con 8.400 menos 5.200. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Porque al final lo que yo quiero obtener X. Y para obtener X yo tengo que tomar toda esta distancia, ¿cierto? Y restarle esta distancia. Si yo tomo toda la distancia roja de abajo y le resto la distancia roja de arriba, obtengo la X, la distancia X. ¿Sí? ¿Y cuánto es esta distancia de acá? 5.200. ¿Y cuánto es esta distancia de acá? 8.400. Entonces yo al restar 8.400 menos 5.200 obtengo X. ¿Sí? Y yo al hacer, claro, hacer esta resta, ¿cuánto da? 8.400 menos 5.200 son 3.200, si no me equivoco, ¿no? Entonces ese sería el calor aplicado, ¿cierto? Para que cambie de fase en esta zona de acá. Pero ojo, eso es para 100 gramos de una sustancia. Entonces nosotros queremos obtener, claro, tengo el Q para 100 gramos, tengo la masa que son 100 gramos y puedo obtener el LF que al final lo puedo aplicar para cualquier caso, porque es como una constante que puede ocuparse para todas las sustancias. ¿Ya? Entonces, aquí serían, si voy acá abajo, ¿ya? Serían 3.200 partido en 100. ¿Cuánto de eso? 32. ¿Ya? Porque simplificamos los ceros. ¿Sí? Nos querían 32 calorías. Calorías por gramo. ¿Ya? Y eso sería nuestro LF. ¿Ya? Ahora obtenemos el LF. ¿Sí? Tenemos este valor de acá. Pero necesitamos calcular el calor, ¿cierto? ¿Cuántas calorías literal necesitamos para fundir 20 gramos de esta sustancia? De la misma sustancia, estamos hablando de la misma sustancia, por eso ocupamos el mismo LF. Entonces, ahora, ocupando esta ecuación que está acá arriba, simplemente digo que Q, lo voy a hacer acá abajo, va a ser igual a 20 gramos por 32. ¿Ya? ¿Y 20 por 32 cuánto es?
640. 640 calorías. La B. ¿Sí? Aló, aló. Aló, aló. Ah, ¿se entendió? Si no se entendió, lo puedo hacer de nuevo. Más o menos. Ya. ¿Qué no entendiste, Francisco? Va bien. Bueno, confío. Ya cualquier cosa no sé, me dicen. Sin ser después. Ya, perfecto. Entonces, parece que quedó claro. Me iba a quedar como la revisión. Y destacar un detalle que acá se le está aplicando calor sensible y aquí se le está aplicando calor latente. ¿Sí? Pero notar que este Q es el calor que se aplica en calorías. Ya también notar la unidad, porque el latente es calorías partido en gramo o kilocalorías partido en kilogramo. ¿Ya? Ahí también pueden eh, observarlo. ¿Ya? Voy a borrar aquí, ¿no? Que me dio. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Dice 31. 5 caras de acero de longitud de 100 centímetros son calentados y se registra el cambio de longitud que tienen, ya de acuerdo con el cambio de temperatura. La tabla adjunta muestra los datos de la experiencia. Ya si se dan cuenta, tenemos cables que son de acero, ¿cierto? Tienen una longitud inicial, una temperatura inicial, que es la misma para todos, y tienen una temperatura final. ¿Ya? Es decir, ocurre un delta de temperatura, y lo que provoca una variación de la longitud, o sea, ¿cómo llamarlo? Un alargamiento de las barras, no sé si son cables, de los cables. ¿Sí? Que son valores muy chiquititos en centímetros. Imagínense 6 por 10 elevado a la menos 3 centímetros. Es un valor muy chico. Entonces, y si se dan cuenta también aumenta la deformación cuando aumenta esta temperatura. ¿Sí? Em, entonces, a partir de la información entregada es correcto concluir que la variación de la longitud depende de la longitud inicial. No. La variación de la longitud depende de la temperatura inicial. No. Son todas iguales. La variación de la longitud depende de la variación de temperatura. Sí. Sí. De hecho, es esa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final, si nos damos cuenta, esta variación de temperatura aumenta, ¿cierto? Y aumenta también el- el- la deformación. ¿Ya? Por eso, no sé si tienen dudas. Ya, pasemos a la siguiente entonces, que nos queda poquito tiempo. Dice, de acuerdo a la teoría cinética molecular, es correcto afirmar que, si no te preocupes, Francisco, en los sólidos no existe vibración a nivel molecular. Eso es falso.
Ya los sólidos sí vibran a nivel molecular. Solo los gases existe una vibración a nivel molecular. Eso es falso, porque no son solamente los gases, sino que en los líquidos, los gases y los sólidos. ¿Ya? Las, solo los líquidos gases existen, también es falso porque también es los sólidos. ¿Ya? Entonces, A, B y C son falsas. Y dice la D después, a mayor temperatura, mayor movimiento molecular. Eso es cierto. A mayor temperatura, mayor energía cinética de las partículas internas del objeto. ¿Ya? De hecho, si se dieron cuenta antes, al pasar de sólido a líquido, aumentamos la temperatura. ¿Sí? Em, aumentamos la temperatura del sistema porque aplicábamos calor, ¿cierto? Entonces, claro, ahí pasa que las partículas se empiezan a mover como mucho más locas y eh, eso es efecto de mayor temperatura del sistema. Y entonces sería la letra D. Ujú. Ya. La 33 está relacionada con sismos. No lo hemos visto todavía, así que dejémoslo ahí. Ya, dejémoslo. Esta es, creo que esa era la última. La 32 era la última con respecto a la materia que hemos visto hasta ahora. ¿Tienen alguna duda específica de lo que hemos visto? Si no, vamos a ver la otra, porque Francisco quería ver las de circuito. Ya que nos queda poquito tiempo. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, ya perfecto, Anastasia, gracias. Vamos a ver la 35. De esto es una zapatilla que todos probablemente tengamos en la casa. Eh, tiene conectado, claro, 6 enchufes, si no me equivoco. 6 enchufes en paralelo. Ya, de 6 bueno, tiene conectado en paralelo 6 artefactores. Ya, estos están conectados en paralelo. Ya, es decir, imaginémonos, está la zapatilla, ¿cierto? Y aquí hay un enchufe, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Aquí todos están conectados. Este está conectado a este está conectado aquí, aquí. Estas son las conexiones. Y todo está conectado así, como en paralelo, por así decirlo. De aquí sale un cable. ¿Ya? Tranquilo si no entienden esta parte porque todavía no lo vemos, así que están conectados en paralelo. ¿Ya? Eh, eso es internamente, no es que los cables estén todos unidos, ¿ya? Sino que internamente dentro de la zapatilla está conectado así en paralelo. No están en serie, sino que están conectados todos como al mismo punto, que es este de acá. Están todos conectados así. Y están conectados aquí a la luz, por ejemplo, al enchufe. Entonces, ¿qué nos dicen? Al respecto, correcto afirmar que, necesariamente, a través de las 6 conexiones circula la misma intensidad de corriente. A ver, este igual es como necesitan como la base. No sé si tuvieron base de circuito en el colegio, ¿se acuerdan de verlo? ¿Qué responderían ustedes? ¿O qué respondí? Eh, yo no supe cómo responder, la verdad, pero como que primero le llega la energía al que está más cerca del cable, ¿o no? Y Ya. después como que le van pasando al otro, así que por lo tanto el primero como que recibe mayor energía, ¿no? Aunque después igual cuando están todos conectados, como que la energía se reparte. No sé, la verdad. Ujú. Lo que pasa es que cuando están conectados en paralelo, a ver, un circuito sencillo, en paralelo, a ver, si yo dibujo una batería, por ejemplo, una batería, ya que tiene como un puerto acá que está positivo, y acá hay otro que es negativo, está conectado, por ejemplo, a una ampolleta, sería esto, por decir algo, ya, y algo que está en paralelo es que estaría conectado así, otra ampolleta, ahí. Entonces lo que pasa es que, claro, esta batería tiene un voltaje, y al final el voltaje que tiene que le llega a esta ampolleta son iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque están en paralelo.
¿sí? Eso es lo que pasa cuando está en paralelo. La corriente, ¿qué pasaría con la corriente? ¿Ya? La corriente em, se distribuiría, por ejemplo, la que va por acá, distribuiría de igual forma hacia las dos ampolletas. ¿Sí? La corriente al final lo que hace es el movimiento contrario al movimiento de los electrones. Yo creo que eso vamos a tener que entrar un poquito más en detalle cuando veamos la clase. Pero algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Francisco por este lado? Dice, yo puse que perdía un poco de voltaje al ir en cadena, el último recibe menos corriente. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son las alternativas. Dice, a través de las 6 conexiones circula la misma intensidad de corriente. Ya, pudiese ser, no lo descarto. Dice, las 6 conexiones están sometidas a la misma diferencia potencial. Ya, pudiese ser. Esta es la 35, ¿no? Sí, pues, es la B. Es la B porque lo que le acabo de decir, por al final tienen como el mismo potencial, la misma intensidad, perdón, no intensidad, sino que el mismo voltaje. Este elemento que está acá, o esta luz que está acá, tiene el mismo voltaje que la batería. ¿Sí? Y esta luz que está acá también tiene el mismo voltaje que la batería, y a su vez el mismo voltaje que la otra ampolleta. Entonces tienen el mismo diferencia de potencial, que sería como el voltaje en realidad. ¿Ya? Acá pasa lo mismo, es como que tuviesen todos conectados en paralelo, tal como están conectadas las ampolletas, y claro, la batería fuese eso por el enchufe. El enchufe que está como por aquí, está como por acá. Entonces está todo conectado así. Al final tiene el mismo la diferencia potencial. ¿Sí? Eso. Así que igual no quiero seguir como confundiéndolo. Mejor cuando veamos la materia. Ahí les voy a poder explicar con toda libertad lo que son todo esto. ¿Ya? Yo creo que hasta acá lo dejamos hoy día, pues chiquillos. Ya vimos todo lo que teníamos que ver en realidad. Em, Así que eso. No. Ah, la lista. Sí. Anastasia creo que estaba, ¿no? Y se fue. Creo que puso Anastasia Chávez. Ya. Ahí le voy a sacar un pantallazo porque. ¿Cómo se llama esto? No. Yo la página. Entonces no puedo. Anastasia sí, Chávez. Sí. Ya. Entonces lo dejamos hasta aquí nomás, pues, chiquillos. Muchas gracias por estar y eso. Ya yo creo que la próxima semana, si no me equivoco, son vacaciones. Pero ahí le van a estar avisando yo creo, por los anuncios. No sé si ustedes tienen esa información. Creo que son vacaciones, si no me equivoco. Em, y así que nos estaríamos viendo después. Dijeron que empiezan el 11. Ya, entonces cuando sean. em, el 11 es la otra semana. Bueno, es que soy malo para la fecha. Calendario. Sí, la otra semana, pues. La otra semana empiezan las vacaciones, entonces ya. Nos veríamos después de las vacaciones, entonces. Así que eso, pues chiquillos. Voy a sacar un pantallazo, ¿no? Ya que volvieron. Ya para tenerlo, para pasar la lista después. ¿Ya? Así que eso, ¿no? Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, chao. Cuídense. Adiós. Voy a cortar aquí.